Bien, los lípidos son estructuras que tienen mayor variabilidad del punto de vista de cómo están formadas con respecto, por ejemplo, a los azúcares, que su estructura es bastante más homogénea, ¿ya? Si se acuerdan, la estructura de un azúcar es una cadena de carbonos con OHs y un grupo carbonilo. Los lípidos ya son, hay grupos de lípidos que tienen cierta semejanza entre sí y hay otros grupos de lípidos que tienen menos semejanza, que son más diferentes entre sí estructuralmente hablando. Pero todos se caracterizan por una peculiaridad que distingue a estas moléculas de todos los demás otros grupos de moléculas orgánicas, ¿ya? Y es que siempre consideramos que con respecto a su relación con el agua, a los lípidos no les gusta el agua, ¿ya? Lípidos en los seres vivos hay de diferentes tipos, reciben nombres. Los nombres más comunes de los lípidos son grasas o aceites, en base a si son más o menos solubles, o sea, perdón, más o menos fluidos o más o menos sólidos, ya, ese es el nombre. Pero del punto de vista más ya con terminología química, podemos decir que, por ejemplo, los triglicéridos son lípidos, los ácidos grasos son lípidos, el colesterol es un lípido, etcétera, ¿ya? Si nosotros analizamos la estructura, por ejemplo, de un aceite y la comparamos, por ejemplo, con el colesterol, estructuralmente van a ser muy diferentes, ¿ok? O si lo comparamos con un terpeno, si lo comparamos, etcétera. Van a tener estructuras bastante diferenciadas. Entonces, ¿por qué se clasifican como lípidos? Por una propiedad importante que presentan y es que son anfipáticos, ¿ya? Eh, usualmente uno cuando habla de los lípidos habla de apolaridad. Ya, imagino que lo han escuchado. Y de hecho, en muchos libros, incluso, o a veces cuando se habla de manera normal, uno dice los lípidos son apolares. ¿Ok? Y si bien eso en términos generales es cierto, no es completamente cierto. ¿Ya? No es completamente cierto. El término correcto para designar a los lípidos es ese que está resaltado abajo. Anfipáticos, ¿ya? Anfipáticos. Anfipático eh, es una palabra que significa que tiene doble comportamiento, ¿ya? Patos es comportamiento y anfi se refiere a una dualidad. Entonces, en realidad, los lípidos no son apolares, ¿ya? O por lo menos no son completamente apolares. Los lípidos tienen una parte de su estructura polar y una parte de su estructura apolar. Normalmente la mayor parte de la estructura es apolar y por eso se los clasifica como lípidos, ¿ya? Pero necesariamente tienen una pequeña parte polar. Por ejemplo, esa molécula que está resaltada al medio no es un lípido orgánico, es un hidrocarburo, ¿ya? Y los hidrocarburos, si bien son derivados de lípidos orgánicos, ¿ya? Esto es por ejemplo, la benzina, la parafina, etcétera, son hidrocarburos. No son lípidos orgánicos porque si ustedes se fijan acá, está formado por una cadena de carbonos y hidrógenos. No tiene ninguna parte polar, ¿ok? Ahora, ustedes deben saber lo peligroso que es para una célula entrar en contacto con benzina, con parafina. Ya deben saber que es tóxico. La razón de la toxicidad de los hidrocarburos es que justamente como no tienen ninguna parte polar, se les complica a la célula procesarlos. ¿Ok? Piensa en esto. ¿Qué es lo que más hay en una célula? ¿Cuál es el contenido más abundante de una célula? El agua. El agua. ¿Ok? Y todo en la célula funciona con agua. Las enzimas funcionan porque están disueltas en el agua, todo el metabolismo y todos los otros elementos funcionan disueltos en agua. Entonces, si yo a la célula le pongo moléculas que no les gusta el agua por ninguna parte, a la célula se le va a hacer terriblemente difícil poder tomarlas y procesarlas, ¿ya? Algo lo pueden hacer algunas células y hay bacterias que han desarrollado capacidades ahora que se están usando, por ejemplo, en los derrames de petróleo, etcétera. Pero en términos generales, las células no están preparadas para trabajar con sustancias que sean completamente apolares. Entonces, ¿qué es lo que necesitan?
Es cierto que se necesitan cosas que tengan una parte apolar, pero deben tener al menos una partecita polar. Y nosotros vamos a encontrar que siempre en la estructura de los lípidos, siempre en la estructura de los lípidos, vamos a encontrar regiones, regiones grandes que son apolares, pero al menos una partecita de la estructura debe ser polar, ¿ya? Entonces, con esto interactúan con el agua de la célula y con eso las enzimas pueden tomar y procesar y degradar y hacer un montón de cosas con los lípidos. Pero requieren esto, requieren una pequeña parte de polaridad para compensar el resto, ¿ya? Entonces, recuerden, en rigor, los lípidos no son apolares. Gran parte de su estructura es apolar y no le gusta el agua, pero requieren tener una pequeña parte polar para poder funcionar en un medio que es completamente lleno de agua, ¿ya? Los lípidos vamos a clasificarlos en dos grandes grupos, ¿ya? Eh, que aquí sí estructuralmente tienen que ver. Hay un grupo que estructuralmente está basado en ácidos grasos, que son un tipo de lípidos simples, vamos a verlo luego. Y hay otro grupo de lípidos que no tienen nada que ver con los ácidos grasos. Algunos pueden derivar de ácido graso, pero vamos a ver que su estructura ya varía bastante y ya se va a diferenciar. ¿Ok? A los primeros lípidos, a los que están arriba, se les conoce como saponificables porque de todos estos se pueden fabricar jabones, porque con los ácidos grasos se pueden fabricar jabones. Y como todos estos contienen en su estructura ácidos grasos, con todos estos se pueden fabricar jabones. ¿Ya? Sapón significa jabón. Entonces, saponificable significa que permite fabricar jabón. Y los otros, llamados insaponificables o también llamados asociados, como no tienen ácido graso en su estructura, con estos no se puede fabricar jabones. ¿Ya? Eh, Dentro de los saponificables podemos hacer una subclasificación en donde los simples son, bueno, los ácidos grasos, que son los elementos lípidos celulares más sencillos, o combinaciones de ácidos grasos y alcoholes. ¿Ya? Y aquí vamos a encontrar el famoso enlace éster entre ácido graso y alcohol, vamos a ver luego cómo ocurre, en dos formas principales, ceras y acilglicéridos. Y si combinamos eh, estos ácidos simples con elementos de mayor complejidad, ¿ya? Si los combinamos, por ejemplo, en algunos casos se les puede agregar fosfatos, ¿ya? Grupo fosfato, y tenemos fosfolípidos. Le podemos agregar azúcares, y tenemos glicolípidos y acimigolípidos. Podemos agregarle, combinar proteína con lípido y tendremos lipoproteínas, ¿ya? Entonces, estos son combinaciones. Vamos a empezar con los ácidos grasos, que son la estructura lípida más sencilla de las células. Los ácidos grasos se parecen a los azúcares en el hecho de que son cadenas de carbono, ¿ya? Son cadenas de carbono. Suelen ser más grandes que los azúcares, sí, ¿ya? También hay ácidos grasos desde de dos carbonos, 3, 4, 5, 20, 30, 40, etcétera. ¿Ok? Los más comunes que encontramos en una célula humana son ácidos grasos pequeños de 6, 8 y medianos de 12 a 18, así, ¿ya? También algunos un poquito de 20, 22, pero en general eh, casi no, o sea, se usan menos ácidos grasos más largos, pero también existen, ¿ya? Eh, Analizando la estructura de un ácido graso, analizando la estructura de un ácido graso, lo tenemos aquí abajo, pueden ver ustedes, es una cadena de carbonos, ¿ya? Es una cadena de carbonos. El primer carbono, el primer carbono tiene un grupo carboxilo, ¿ya? COH. Si ustedes recuerdan, el carboxilo puede mantenerse en esta forma o puede ionizarse, de modo que podría quedar con carga negativa. Independiente de si está ionizado o no ionizado, recuerden, este oxígeno puede formar puentes, ¿ya? Este otro oxígeno formará puentes, el hidrógeno forma puentes. Entonces,
esta porción que está acá, que estoy resaltando, es una porción polar, ¿ya? Una porción polar. Y toda la demás, todo el resto, que son carbonos unidos a hidrógenos. Y si recordamos, los hidrógenos unidos a carbono no forman puentes. Entonces, aquí tenemos la estructura clásica de un lípido. Una porción polar pequeña y una porción apolar más grande. Eso es un lípido, una estructura anfipática. ¿Ya? Ahora, eh, los ácidos grasos ya se han venido conociendo desde hace más de 100 años, ¿ya? Y conforme iban descubriendo ácidos grasos diferentes con características diferenciadas, los investigadores les iban colocando nombres de acuerdo eh, a su gusto, esencialmente, ¿ya? Por ejemplo, un investigador encontró 3 ácidos grasos en la leche de cabra, ¿ya? Que tenían 6 carbonos, 8 carbonos, 10 carbonos. Y le llamó caproico, caprílico y cáprico, porque estaban en las cabras. Otro encontró, por ejemplo, en la palma, un aceite, ¿ya? En las palmeras, y le llamó palmítico. Otro lo encontró aceite en el maní, diferente. El maní se llama raquis, por eso se llama araquídico, y así. Cada uno le fue poniendo el nombre que quiso. ¿Ok? En la actualidad se utiliza una nomenclatura que nos permite, al leer el término, determinar que es un ácido graso en primer lugar, por la terminación oico, ¿ya? Oico significa ácido graso, entonces todos los ácidos grasos terminan en oico, y el prefijo me indica el número de carbonos, ¿ya? La terminación eta significa 2, buta significa 4, hexa 6, octa, deca, dodeca y así seguimos. ¿Ok? Entonces, con la nomenclatura actual, el nombre me va indicando me indica de qué estoy hablando. ¿Ya? Cualquier cosa que termine en oico será un ácido graso. Y el prefijo me indica el número de carbonos. Dodecanoico, un ácido graso de 12 carbonos. ¿Ya? Antes se llamaba láurico. Todavía se sigue usando esta nomenclatura antigua, pero se prefiere esta porque es más, te da más información acerca de lo que estamos hablando. Otra cosa más. En esta lista aparecen ácidos grasos de número par de carbonos. ¿Ya? Eso no significa de que no existan ácidos grasos de número impar. ¿Ok? Sino que son menos frecuentes, ¿ya? Existen de 7, de 13, de 15, de 21, etcétera, pero se usan menos. Y la razón por la cual existen mayor cantidad de ácidos grasos de número par es por cómo se fabrican. En las células se fabrican ácidos grasos agregando carbonos de 2 en 2. Entonces, la célula fabrica, por ejemplo, un ácido graso de 18 carbonos. Y después, si necesita, a algunos de esos ácidos de 18 les corta un carbono y los deja de 17. ¿Ya? Entonces, en general, los números impares son menos frecuentes, pero no es que no existan. ¿Ok? Eh, ¿Cuáles son las características generales de un ácido graso? Bueno, son... por cierto, los ácidos grasos se pueden separar en dos formas: saturados, ¿ya? E insaturados. Saturado es cuando todos los carbonos están enlazados por un solo enlace y todos los enlaces laterales que requiere para completar están saturados de hidrógeno, llenos de hidrógeno. Por eso se llama saturado, ¿ya? Saturado de hidrógeno. Eh, Como estas estructuras son bastante lineales, imagínense que son como los fósforos, ¿ya? Entonces, en una cajita los fósforos se ordenan bien. Por lo tanto, al empaquetarse de forma recta, tienden a hacerse sólidos, ¿ya? Y estos forman en general las grasas, ya sea grasas visibles o no visibles, ¿ya? Eh, los ácidos grasos insaturados son aquellos ácidos que eh, gracias a una acción enzimática, aquí hay enzimas que hacen esto, van a tomar dos hidrógenos de dos carbonos adyacentes, ¿ok? Y eh, se los van a sacar. Y para compensar, los carbonos forman un enlace entre ellos, ¿ya? Entonces, imaginemos este ácido graso, ¿ya?
Viene una enzima y va a quitar estos dos hidrógenos. Entonces, para compensar estos dos carbonos, forman un enlace entre ellos, ¿ya? Ahora, las enzimas desaturasas que toman un ácido graso saturado y le quitan hidrógenos, siempre van a sacar los hidrógenos del mismo lado de la cadena, ¿ya? En química hay dos configuraciones para referirse a si algo está al mismo lado o a lados contrarios, que se conocen como la configuración cis y la configuración trans, ¿ya? Como en este lado, la enzima le quita los hidrógenos del mismo lado y le deja los hidrógenos a los otros que quedan al mismo lado, a esto se le conoce como configuración cis, ¿ya? Pero al sacarle los hidrógenos del mismo lado, tenemos de que ocurre un desequilibrio estructural, porque aquí tenemos hidrógenos, y si ustedes recuerdan, los hidrógenos tienen cierta electropositividad. Entonces, como tienen el mismo grado de electropositividad, se tienden a repeler. A este lado no hay nada, se pueden comprimir. Entonces, los ácidos grasos insaturados de tipo cis, tienden a generar curvaturas, ¿ya? Tienden a generar estructuras de curvatura en la zona donde hay doble enlace. Eh, Se pueden generar un doble enlace, dos doble enlaces, tres o más, ¿ya? Entonces, allí vamos a tener ácidos grasos insaturados mono o poli, ¿ya? Mono cuando se ha hecho solamente un doble enlace, y en este caso también, como pueden ver, tenemos los nombres antiguos, ¿ya? Y los nombres modernos, ¿ya? Que me indican el tamaño y la posición del doble enlace. Por ejemplo, este dice oico, por lo tanto es un ácido graso, octadeceno, que significa que tiene 18, y 9 cis significa que entre la posición 9 y la posición 10 está el doble enlace. ¿Ya? Entonces los nombres cis, porque está a ambos lados, los hidrógenos. ¿Ya? Entonces, los nombres actuales me indican la estructura del ácido graso. ¿Ya? Entonces, si yo les pongo, por ejemplo, este nombre, ustedes deben ser capaces de dibujar este ácido graso. ¿Ya? Eh, ¿Cuánto tendrá? Eh, 18 carbonos, ¿ya? Octadeca. Eh, Tri tiene tres dobles enlaces en la posición 9, en la posición 12, o sea, entre 9 y 10, entre 12 y 13, entre 15 y 16. Esa es la estructura. Todos cis, todos hacia un mismo lado, ¿ya? Eh, Aquí hay una cosa interesante. Los ácidos grasos insaturados, ¿ya? Las células, como les dije, los producen desde ácidos grasos saturados con enzimas. Y las enzimas siempre sacan los dobles enlaces del mismo lado. ¿Por qué razón? Porque en la célula son necesarios ácidos grasos saturados y son necesarios ácidos grasos insaturados. Por ejemplo, en la estructura de membrana, ¿ya? En la estructura de membrana. Necesitamos para formar, por ejemplo, un fosfolípido. Un fosfolípido tiene normalmente un ácido graso saturado y un ácido graso insaturado, lo que le da una zona recta y una zona de curvatura. Después vamos a hablar de membrana y vamos a ver la importancia que tiene esto en las propiedades de la membrana, en la fluidez, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora, esta configuración insaturada es una configuración que no es simétrica, porque tiene los dos hidrógenos al mismo lado. ¿Ok? Tiene los dos hidrógenos al mismo lado. Como no es simétrica, eh, su estabilidad puede verse afectada, ¿ya? Y de hecho el ácido graso saturado con el tiempo el tipo cis puede ir transformándose. Porque una posición más estable es cuando uno de los hidrógenos se cambia de lado. Y eso sería más homogéneo, más simétrico, porque tendríamos un hidrógeno que sobra a un lado, el otro hidrógeno que sobra hacia el otro lado. ¿Ok? Eso, por ejemplo, ocurre cuando nosotros tomamos a estos ácidos, y que son los aceites en términos generales, y los ponemos a calentar. Con el calor, las moléculas vibran y tratan de buscar
la estructura más estable. Y la estructura más estable es pasar de los dos hidrógenos a un solo lado a que uno se mueva. Y eso va a producir los famosos ácidos grasos trans. Imagino que los han escuchado, ¿ya? Los ácidos grasos trans tienen un hidrógeno hacia un lado, el otro hacia el otro lado. En cambio, los cis tienen los hidrógenos hacia el mismo lado. Son el mismo ácido graso, insaturado, solo que cambia la posición de un hidrógeno. ¿Ok? Ahora, en el caso de que tengas los dos hidrógenos al mismo lado, se genera una curvatura, porque aquí no hay nada, y a este lado sí hay átomos que se repelen. En cambio, si tú tienes un ácido graso en su forma trans, un hidrógeno a cada lado no genera distorsión y el ácido vuelve a alinearse. ¿Ok? Y eso para las células es peligroso, porque la célula necesita ácidos grasos que sean lineales, ácidos grasos que sean lineales, ¿ya? Y ácidos grasos que sean curvos. Uno recto y uno curvo, ¿ok? Si tenemos ácidos grasos insaturados, cis, y los calentamos, como cuando freímos aceite, ¿ya? Alguna cosa, estos pasan a su forma trans. Entonces, a pesar de que estos sean de doble enlace, van a ser ácidos que van a ser rectos. ¿Ok? Entonces, a la célula no le sirve un ácido graso trans. ¿Ok? Porque la función que necesita cumplir, la necesita cumplir con un ácido graso recto, que ya la cumplen los saturados, y un insaturado pero curvo. Aquí tenemos doble enlace también, pero curvo. Eso le da doble capacidad a la célula, sobre todo a la membrana, donde participan harto, para poder funcionar. ¿Ya? Entonces, por esa razón, probablemente ustedes han escuchado que los ácidos grasos trans son peligrosos. Aparte que la célula se demora un poquito más en degradarlos, etc. Por eso es que las frituras con aceite no son buenas de realizar. ¿Ya? Eh, nosotros necesitamos consumir grasas de los dos tipos, ¿ya? Ácidos grasos saturados e insaturados. Pero si vamos a hacer algún tipo de fritura, es preferible hacerla con manteca, ¿ya? La manteca es un ácido graso saturado. Un ácido graso saturado con calor no va a cambiar nada porque todos sus hidrógenos están saturados. Va a mantenerse en la misma forma. En cambio, un ácido graso insaturado, como los aceites, si freímos con ello, sí va a cambiar. Vamos a estar consumiendo ácidos grasos trans que no son buenos para la salud. El aceite uno debe consumirlo sin calentar, en ensaladas, etcétera, ¿ya? Porque así de esa forma no cambia tanto su estructura. ¿Ok? Bien, eso con ácidos grasos. Recuerden, chicos, que pueden ir haciendo consultas si es que una cosa les queda con dudas, ¿ya? Profe, Dime. que igual va un poquito rápido hoy día. Sí, ando un poquito acelerado porque estamos retrasados un poquito con el tema del cronograma. Y por eso es que Ya, profe. estaba avanzando un poquitito. Ya, pero voy a tratar de calmarme. Ya, gracias. Ok, bien. Otro tipo de lípidos son los acilglicéridos y las ceras, que son combinaciones de, de ácido graso con alcohol. ¿Ya? ¿Recuerdan el glicerol? Cuando hablamos de azúcares, lo había mencionado como un monosacárido derivado. ¿Alguien se acuerda? Ah, no importa. El glicerol es un alcohol azúcar, ¿ya? Tiene 3 carbonos, en cada carbono tiene un OH, y como tiene un OH en cada carbono, tiene un OH en cada carbono, ¿ya? Puede combinarse con un ácido graso. Aquí se puede combinar con un ácido graso, aquí con otro, aquí con otro. Y va a formar los famosos triglicéridos, ¿ok?
Pero, ¿cómo se combinan? Aquí vamos a ver la reacción. Este es el ácido graso, ¿ven? Tiene el carboxilo, el COH. Aquí tiene un número variable de carbonos. Recuerde que puede ser 2, 4, 8, 15, 20, no sé, diferentes, ¿ya? Entonces, para acá toda la cadena de ácido graso. Y aquí tenemos el alcohol. Entonces, este OH sería uno de los OHs del glicerol, por ejemplo, ¿ya? Uno de los OHs. Eh, para la reacción, vamos a ver de que se combina el OH del carboxilo con el OH del alcohol. Y aquí vemos cuáles son los átomos que van a combinarse para generar una reacción de condensación. Esto es parecido a lo que ocurre con los azúcares. ¿Recuerdan? La formación del enlace glucosídico. Para fabricarse se generaba o condensaba una molécula de agua. Aquí es igual. Este hidrógeno con el OH se combinan y forman una molécula de agua. Y queda enlazado el COO, en este caso el oxígeno sería con la siguiente molécula, ¿ya? En realidad nosotros tenemos que considerar esto. Voy a hacer el dibujito. Así sería el enlace, COH, ¿ya? Este sería el carboxilo del ácido graso y por acá yo tengo el OH del alcohol, ¿ya? Entonces, van a combinarse, van a combinarse estos elementos. Esto se combina como agua y queda el oxígeno enlazando estos dos, ¿ya? Entonces, este es el enlace éster. Oxígeno entre los dos. Y obviamente aquí unirá el resto del alcohol. Aquí tenemos el carbono con el oxígeno, ¿ya? Y todo el enlace. Este es el enlace éster, ¿ya? Para romper el enlace éster yo necesito agua. Por lo tanto, esto de manera similar a lo que ocurría con los azúcares, para fabricarlo, la reacción es de condensación, se produce agua, y para romperlo, la reacción es de hidrólisis y se liberará agua. ¿Ok? Eh, Como el glicerol, yo les decía que tiene 3 OHs. Si reacciona un OH con un ácido graso, será monoglicerio. Si dos de sus OHs se han unido, serán diglicéridos, y si no, serán los famosos triglicéridos. ¿Ya? Profesor, Dime. no entendí cómo pasaba a ser un éster. Te lo dibujo acá. El ácido graso está formado por una cadena de carbonos con hidrógeno y tiene el grupo carboxilo, ¿cierto? ¿Ves? Está horrible, pero este es el carboxilo, ¿ves? Carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno. Este es el carboxilo, el COH, ¿ya? Por aquí yo tengo la estructura, que es más cortita, del glicerol, ¿ya? Que tiene un OH, ahí. Entonces, reaccionan eh, el el OH del alcohol con el hidrógeno, con el OH del carboxilo. Este OH con este OH, ¿ya? Esos son los que van a reaccionar. Igual a lo que pasaba cuando se unían dos azúcares, que reaccionaba el OH de un azúcar con el OH del otro azúcar, acá igual. Los OHs son los que reaccionan, ¿ya? Entonces, si se van dando cuenta que una molécula tenga OHs, además de darle polaridad, también le permite formar enlaces y ser reactiva, ¿ya? Entonces, el, aquí yo tengo dos oxígenos y dos hidrógenos. Tres de estos van a salir y se va a formar agua, ¿ya? Y el otro, el oxígeno que me queda, quedará uniendo el carbono que está acá con el carbono que está acá. Este carbono es del ácido graso, este otro carbono será del alcohol, ¿ya? Entonces, eh, salen todos estos, y me queda en medio un oxígeno. Y ese es el enlace éster. El enlace éster es el que une el oxígeno con dos cosas. ¿Ya? ¿Quedó más claro? Sí, profe, gracias. Ya. Entonces,
Entonces, el glicerol es este que está acá. Sí, dime. Profe, disculpe, ¿qué era lo que veía si era mono, di o triglicérido? El número de ácidos grasos que se le han pegado al glicerol. Mira, este que está acá resaltado en rojo es el glicerol. Es un alcohol azúcar que tiene 3 carbonos y en cada carbono tiene un OH. Bueno, aquí le falta, pero aquí tiene OH, tiene OH. Tiene 3 OHs, ¿ya? Entonces, el glicerol puede reaccionar entre 1 a 3 ácidos grasos. Si forma un enlace con un ácido graso, será monoglicérido. Mono porque se le ha pegado un solo ácido graso. Si en esta posición 2 se le pegase otro ácido graso, sería un diglicérido. Y si en la tercera también se le pega otro, sería triglicérido. ¿Ya? Entonces, para la diferencia entre mono y tri es cuántos ácidos grasos han reaccionado con el glicerol. Y puede ser entre 1 y 3. ¿Ya? Aquí vemos una estructura de un triglicérido. Se llaman triglicéridos o también se llaman triacilglicéridos. ¿Ya? Para que sepan, no se vayan a confundir y piensen que es otra cosa. Porque el término correcto, completo, es acilglicérido, porque se forma la unión entre tres, acil viene de ácido graso, y glicerole del alcohol, ¿ya? Pero para resumir, se dice triglicéridos, ¿ya? Triglicéridos. Pero el nombre completo en realidad es triacilglicéridos, porque refiere a la unión del glicerol con 3 ácidos grasos, ¿ya? Los triglicéridos vienen a ser la forma más abundante de lípidos que tenemos todos los seres vivos, porque son la mayor reserva de energía de todos los seres vivos, ¿ya? Eh, no tienen muy buena fama los triglicéridos, sobre todo cuando uno se va a hacer un examen de sangre, ¿ya? Te miden los triglicéridos, si están muy altos, te dicen que estás mal, etc. Bueno, estás mal, de hecho, tienen altos, pero, pero son importantes, ¿ya? Recuerden una cosa vital de la vida. Las moléculas en sí no son ni buenas ni malas, es su concentración. Toda molécula se requiere en ciertas concentraciones. Si tenemos más, nos vamos a enfermar. Si tenemos menos, nos vamos a enfermar. La regla de la homeostasis, ¿ya? La regla del equilibrio. Entonces, estas moléculas son muy importantes porque sirven como reserva y además porque van a servir para fabricar otros tipos de moléculas de importancia, como por ejemplo los fosfolípidos, ¿ya? Eh, Aprovechando esta reacción, les cuento acerca de cómo se fabrican los jabones, para que les quede claro la diferencia entre unos y otros, ¿ya? Los jabones son en realidad lípidos, pero a los cuales se les ha colocado un átomo que tiene eh, un alto grado de polaridad, ¿ya? Para que de esa forma puedan combinarse bien tanto con el agua como con la suciedad, ¿ya? Piensen esto. La mayor parte de la suciedad que uno puede juntar en las manos, en la ropa, etcétera, es de naturaleza grasa, porque, porque la grasa no se disuelve bien en el agua, no le gusta mucho el agua. Por ejemplo, ¿qué pasa si a ustedes les cae un poco de jugo en las manos, ¿ya? Que tiene azúcar. Si ustedes se lavan con agua simplemente, ese azúcar, va a disolverse en el agua y se va a ir. Por lo tanto, es fácil poder limpiar las cosas que son solubles en agua, ¿ya? Eh, si les cae, por ejemplo, es un poco más complicado, pero por ejemplo de aminoácidos o las cosas que sean solubles son fáciles de limpiar, ¿ya? En cambio, si les cae algo que tenga algo de grasa,
hay que agregarle jabón, hay que agregarle detergente, algo para poder eliminarlo. No es tan fácil eliminar las grasas, o sea, limpiar los desechos que sean de grasa a los desechos que sean de azúcares u otras cosas que sean solubles, ¿ya? Entonces, los jabones y en general los detergentes son elementos que tienen una gran parte de su estructura apolar para que puedan mezclarse con la suciedad, que también es apolar la grasa, pero tienen una parte muy polar para que puedan mezclarse con el agua, ¿ya? Entonces, fíjense acá. Yo tengo que para formar por ejemplo, un acilglicérido, un triglicérido, lo que sea, yo reaccionaba ácido graso con alcohol. Y aquí tenía mi acilglicérido, ¿ok? Si a esto yo lo coloco en un medio que tiene una base fuerte, ¿ya? Que en este caso es hidróxido de sodio, pero puede ser de otro catión fuerte, ¿ya? Potasio mencionaba su compañera, hay varios más que pueden servir, ¿ya? Eh, esto, esta base fuerte, funciona como si fuese el agua. Hace una reacción que es parecida a la de la hidrólisis, ¿ya? En la hidrólisis, por ejemplo, yo tomaría agua y rompería el enlace y regresaría a la forma original. OH es el alcohol, hidrógeno para acá. El NaOH, si ven la estructura, es parecido más o menos al agua. El OH regresa acá, este alcohol se regenera. ¿Ven? El alcohol regresa a ser el mismo alcohol. Pero el ácido graso ya no es un ácido graso. En lugar de tener hidrógeno, tiene ahora un catión fuerte. El hidrógeno es un catión, pero es pequeñito. El sodio es un catión más grande. Por lo tanto, le aporta mayor polaridad. Y eso es un jabón. Esta parte que está acá es apolar. Se mezcla con el agua. Esta parte es muy polar, más polar que el hidrógeno. Por lo tanto, le permite mezclarse eh, con el agua. Eso es un jabón en esencia. Esos son los detergentes, ¿ya? Elementos que tienen, por un lado, una, una zona de alta polaridad y o sea, una zona de baja polaridad y una zona de alta polaridad, para poder mezclarse bien con los dos componentes, ¿ya? Con los componentes apolares, que son la mugre que uno quiere sacar de las cosas, las suciedades, y con el agua, que es para limpiar, ¿ya? Otro tipo de moléculas que también son combinaciones de ácido graso con alcohol son las ceras. La diferencia está de que aquí los alcoholes son de cadena larga, ¿ya? Los alcoholes son de cadena larga. Tan larga que generalmente los alcoholes son de cadena más larga que los ácidos grasos. Eh, las estructuras de las ceras eh, tienen cadenas apolares tan largas que prácticamente son insolubles, ¿ya? Y eso es la gracia en todo caso de la cera. Eh, recuerden una cosa importante, todo ser vivo necesita agua. Si nosotros generamos una barrera contra el agua, estamos también generando una barrera contra los seres vivos. Y esa es la función esencial de las ceras. Hay muchos seres que producen ceras como mecanismo de defensa contra patógenos, ¿ya? Nosotros tenemos cera en los oídos, en el pelo, ¿ya? Las aves, muchas tienen en las plumas, los frutos tienen ceras que las recubren. Una capa de cera es una barrera contra patógenos, es una barrera contra bacterias, es una barrera contra microorganismos, porque si no pueden, si no tienen agua, no pueden prosperar. Esa es la función de las ceras, ¿ya? Eh, aquí tenemos un ejemplo de una de las ceras más conocidas, la cera de abejas, que es uno de los pocos usos que se les da a las ceras para hacer algo fuera del organismo. Ha sido genial este proceso de eh, generación y utilización de ceras por parte de las abejas para construir sus panales, ¿ya? Un evento evolutivo fascinante. Esta estructura que está acá es la estructura de la cera de abejas de la más común, ¿ya? Lo que está arriba, lo que está acá arriba, esto que está, era originalmente el ácido graso, el COH y la cadena de carbonos. Y lo que está aquí abajo, que como pueden ver ustedes, es más largo todavía,
Esto era el alcohol. Aquí había un OH y se combinaron y formaron el enlace éster, ¿ya? Entonces, si nosotros revisamos esta estructura, la única partecita polar que tiene es esta. La única partecita polar que tiene es esta. Y todo lo demás es una estructura gigante apolar, ¿ya? Entonces, esta parte casi ni funciona para unirse con el agua porque tiene una gran estructura polar que la está ocultando prácticamente, ¿ya? Esa es una de, de los lípidos simples, eh, saponificables, que tienen funciones especiales. Los lípidos complejos son combinaciones de ácidos grasos con otras cosas, ¿ya? Si combinamos a partir de un triglicérido, si le agregamos otros elementos, formaremos fosfolípidos, ¿ya? Esto que está acá, aquí se ve mejor la estructura. Esto que está acá es lo que hemos visto como glicerol, ¿ven? Esta parte que está acá. Glicerol unido con dos ácidos grasos, ¿ya? Aquí, originalmente, para hacer un triglicérido, tenía en el tercer enlace tenía un ácido graso. Bueno, esto lo hemos eliminado, ¿ya? Y en su lugar se ha colocado elementos de alta polaridad, que se colocan hacia el otro lado de la molécula porque como estos son muy polares y estos son apolares, tienden a darse vuelta, ¿ya? Para no estar juntos porque no se gustan entre sí, ¿ya? Y esto es en esencia un fosfolípido. El grupo fosfato, como recuerdan, si recuerdan el fosfato, esto le da cargas negativas, ¿ya? Y aquí tiene varias cosas. Puede ser un alcohol, puede ser una, un aminoácido, puede ser un derivado. Hay varias cosas. Algunos le dan carga positiva, otros no le dan carga, etcétera. Pero esta región que está acá es muy polar y esta región que está acá es muy apolar, ¿ya? Y eso hace de que se organicen en capas. Y son vitales y lo vamos a volver a hablar con mucho más detalle más adelante cuando veamos membranas celulares, que es la principal función que van a realizar, ¿ya? Si Profe, dentro, dime. entonces, teóricamente, ¿cuál sería la formación de un fosfolípido? Eh, lo vamos a ver más adelante cuando veamos síntesis de lípidos en la parte de bioquímica, pero en general un fosfolípido se fabrica desde un triglicérido. El triglicérido tiene el glicerol y tres ácidos grasos, ¿ya? Entonces, hay una enzima que primero corta esto, corta el ácido graso. Después va a haber otra enzima que va a agregar aquí un fósforo, pero como el fósforo es muy cargado y las colas son sin carga, se coloca hacia el otro lado. Entonces aquí agrega un fosfato, ¿ya? Y después otra enzima hace un cambio y le agrega otra cosa más que se conoce como el grupo cabeza, ¿ya? Y el grupo cabeza es variado. También lo vamos a ver más adelante cuando veamos membranas, pero puede ser un aminoácido, puede ser un alcohol azúcar, puede ser un derivado de nitrógeno, etcétera, ¿ya? Pero esta zona que está acá generalmente tiene cargas negativas y cargas positivas, ¿ya? A veces cargas positivas negativas, o a veces muchas, pero esta zona es muy polar y esta zona es muy poco polar, ¿ya? Entonces, en resumen, el fosfolípido se deriva desde un triglicérido, ¿ya? Ya, profe. Profe, entonces es Dime. correcto decir que un fosfolípido es lo mismo que un fosfoglicérido. Sí, eh, el término completo, correcto, sería un fosfoglicérido. Y de hecho un fosfoacilglicérido. Pero para abreviar, siempre uno trata de usar términos más cortos. Entonces se dice fosfolípido, ¿ya? Pero el término sería fosfoglicérido o fosfoacilglicérido, ¿ya? Que sería más correcto que decir fosfolípido. Pero generalmente en los libros se hace por abreviar y se queda como fosfolípido nada más, ¿ya? Ya, profe, gracias. Si en la estructura de este triglicérido, en lugar de colocarle
un fosfato, le colocamos azúcares, pasamos a formar glucolípidos, ¿ya? Glucolípidos. Eh, hay, bueno, hay varios tipos de glucolípidos, ¿ya? Eh, pero lo que me importa por ahora que tengan como diferenciación es que los fosfolípidos tienen grupo fosfato y algo más. Y los glucolípidos tienen un azúcar. Algunos glucolípidos también tienen fosfato, ¿ya? Y algunos fosfolípidos tienen también derivados de azúcar, ¿ya? Pero en general las diferencias las vamos a ir viendo más adelante para que no se confundan. Pero estos también son moléculas que van a participar en las membranas celulares, ¿ya? Y que como los azúcares pueden ser simples, un solo azúcar, o pueden ser más de un azúcar. Y si recuerdan, cuando mencionamos azúcares, los oligosacáridos de la membrana tienen que ver con lo que son respuestas celulares y reconocimiento, ¿ya? Hay otros tipos de de glicolípidos que no derivan del glicerol, sino que participa un azúcar especial llamado esfingosina, ¿ya? Y a partir de ese se pueden generar también varios tipos de moléculas. Pero esto lo vamos a ir viendo con detalle pues, al ver membranas, etcétera, ¿ya? Eh, la otra forma de combinarse, ya hemos visto que se combina con fosfatos, se combina con azúcares y ahora con proteínas. Dime, Eh, o sea, los glicoesfingo, no sé cuánto. ¿Eso no va a entrar glicosfingolípidos. en la prueba entonces? Sí. O sea, no les voy a preguntar por los detalles estructurales, etcétera, pero sí tienen, por ejemplo, que saber de que estos son un tipo de combinación entre lípido y azúcar. Por ahora me interesa que sepan eso, ¿ya? ¿Qué es un, qué es un fosfolípido? Ya. Es una combinación entre ácidos grasos, glicerol y fosfatos. ¿Qué es un glicolípido? Una combinación glicerol, ácido graso, azúcar, ¿ya? Puede ser de este tipo, puede ser de este tipo, pero cosas generales. Si se combinan lípidos con proteínas, nos dan lipoproteínas. Las lipoproteínas, que son de animales esencialmente, son formas en las cuales se transportan lípidos en la sangre. De los lípidos ya hemos dicho de que una de sus características es que tienen zonas grandes de apolaridad. Entonces, movilizar lípidos por el cuerpo no es cosa sencilla, porque movilizamos cosas por la sangre y la sangre es agua, ¿ya? Entonces, ¿cómo movemos algo que no le guste el agua a través del agua? Lo combinamos con algo que sí le guste el agua, ¿ya? Y aquí lo vamos a combinar con proteínas. Aparte de eso, la proteína no solamente le facilita la proteína no solamente le facilita la movilización, sino que también le facilita el destino. Las lipoproteínas contienen colesterol, ¿ya? Eh, una lipoproteína contiene dos tipos de componentes, la parte proteica y la parte lipídica, ¿ya? La parte proteica es una o más proteínas y la parte lipídica es variada porque contiene triglicéridos, contiene fosfolípidos, contiene colesterol y puede contener otras cosas que sean también lípidos, como vitaminas y otros elementos, ¿ya? Entonces, una lipoproteína, una lipoproteína es una estructura compleja, ¿ya? Eh, Normalmente y de forma vulgar, a un tipo de lipoproteína, que es la LDL, que tiene muy mala fama, se le dice colesterol malo ya en los exámenes que uno toma de bioquímica. Y a la HDL se le llama colesterol bueno, ¿ya? No son colesterol, contienen colesterol, ¿ya? Y no son ni buenas ni malas. Lo que pasa es que sus funciones son diferentes. La, los kilomicrones, que son unas lipoproteínas grandes, llevan grasas desde el intestino hacia el hígado, ¿ya? Del intestino hacia el hígado, de la dieta, del alimento hacia el hígado. Esa es la función de los kilomicrones, ¿ya? De manera resumida. Las VLDL son
lipoproteínas que salen del hígado y se pasean por el cuerpo y van dejando energía en los tejidos, van dejando eh, ácidos grasos en los tejidos para que los ácidos grasos para que los tejidos usen el ácido graso como energía, ¿ya? Las LDL derivan de las VLDL, que son lipoproteínas. Estos son siglas de inglés, ¿ya? Very Low Density Lipoprotein. Significa lipoproteínas de muy baja densidad. Eh, las LDL son fagocitadas por las células, no por todos los tejidos, pero muchos tejidos las fagocitan y, y lo que hacen es que como tienen un contenido alto de colesterol, van dejando colesterol en los tejidos. Ahora, el colesterol, que lo vamos a ver luego, tampoco es que sea una molécula mala, ¿ya? Lo que pasa es que tiene mala fama, pero el colesterol tiene un montón de funciones importantes. Entonces, la LDL va dejando colesterol en los tejidos. Y la HDL, que también sale del hígado, se pasea por el cuerpo, recoge o le quita colesterol a las células y se lo lleva al hígado para que el hígado lo procese, ¿ya? Entonces, se asocia que dejar colesterol a los tejidos es malo y que quitar colesterol a los tejidos es bueno, pero no es así, ¿ya? Si todo está balanceado, las dos funcionan correctamente, ¿ya? El problema está de que si tenemos mayor cantidad de estas, vamos a estar llenando nuestros tejidos de colesterol y eso ya tiene que ver con procesos metabólicos, de la dieta, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero recuerden siempre que no hay molécula mala, Profe, ¿ok? Hay desequilibrios nada más. Dime. no entendí la diferencia entre VLDL y LDL, porfa. ¿Dónde está? Aquí les voy a mostrar, ¿ya? Mira. Las diferentes lipoproteínas movilizan grasas en el cuerpo. Aquí les explicaba la diferencia. La proteína que tienen las lipoproteínas les sirve para facilitar que los lípidos se muevan en el agua de la sangre, porque la proteína tiene, toda la parte exterior de la proteína es polar y la parte que da hacia adentro es apolar. Entonces, con la parte de adentro se combina bien con lípidos apolares y con la parte de afuera se combina bien con el agua de la sangre, ¿ya? Pero además, la proteína es importante, bueno, tiene varias, porque la proteína decide el destino de, eh, de los lípidos, ¿ya? Los kilomicrones tienen ciertas proteínas que van a hacer de que los kilomicrones son fabricados en el hígado, perdón, en el intestino. Las células del intestino fabrican kilomicrones y los van a liberar, ya sea a la sangre o ya sea a la linfa, ¿ya? Y los kilomicrones se mueven, pero no se meten a cualquier tejido, sino que los kilomicrones van a ir hasta el hígado, ¿ya? Algunos pueden entrar a los adipocitos, pero la mayoría de los kilomicrones van al hígado. Entonces, ¿qué hace que vayan al hígado? La proteína, ¿ya? La proteína es la que reconoce el tejido, se hace endocitosis y todo lo que trae el intestino de la dieta, de la comida, llega acá. ¿Qué consumimos en la dieta? Principalmente triglicéridos. Si es algo de origen animal, también traerá colesterol. Si es de origen vegetal, traerá otros tipos de aceites y otras cosas, etcétera, ¿ya? Pero el kilomicrones moviliza cosas del intestino al hígado. El hígado toma esas grasas, las reorganiza y fabrica VLDL. Y salen hacia la sangre, se pasean por el cuerpo. Y las VLDL van siendo, bueno, hay enzimas, tenemos enzimas en toda la sangre, en todos los tejidos, que van cortando los triglicéridos y van metiendo ácidos grasos hacia las células, ¿ya? Van metiendo ácidos grasos hacia las células. Entonces, la VLDL se va haciendo más pequeñita. Luego una parte de la VLDL se separa y forma la LDL. Y la LDL tiene una alta concentración de colesterol. Y esa puede meterse a los tejidos, ¿ya? A muchos tejidos. Músculo particularmente reciben LDL, adipocitos, montones. Hay tejidos que no incorporan LDL, por ejemplo las neuronas, ¿ya? Pero muchos tejidos sí lo hacen. Entonces, el LDL lleva colesterol fundamentalmente. Y las HDL, que también derivan de las LDL, también salen del hígado, se pasea por el cuerpo.
se acerca a las membranas y le quita colesterol a las células. Cuando está con harto colesterol, regresa al hígado y en el hígado va a ser procesado de varias formas. ¿Ya? Esas son las funciones principales. Cuando veamos la parte de metabolismo de lípidos, vamos a retomar todo esto con más detalle para que vean cómo funciona el proceso de movilización de grasas en el cuerpo. ¿Ya? ¿Ok? ¿Hasta aquí? Sí, profe. Ya. El último tipo de lípidos que vamos a desarrollar son los asociados, o también llamados insaponificables, que son un grupo variado de moléculas que se caracterizan porque tienen una gran parte apolar y por eso se clasifican como lípidos. ¿Ya? Muchos de los lípidos de esta familia derivan de una molécula llamada isopreno. ¿Ven? Si ustedes se fijan acá, esta molécula no tiene nada polar. ¿Ven? En la realidad, la célula, para metabolizar esto, lo mantiene unido con fosfato. ¿Ya? Con fosfato. Y así lo puede metabolizar, etcétera. Los isoprenos son moléculas eh, terpenos de 5 carbonos y pueden formar agrupaciones de A2, de A3, de A5, de 6, etcétera. ¿Ya? Entonces, los, las moléculas que derivan de este isopreno y se les hace alguna modificación, se le coloca por acá un OH, se le cambia alguna cosa, sean hemiterpenos de 5 carbonos. Si juntamos dos de estos, tendremos 10 carbonos y se llamará monoterpeno. Y así, tenemos eh, terpenos de 5, de 10, de 15, de 20, de 40, de más. Entonces, son moléculas que, como pueden ver, tienen estructuras bastante variadas en tamaño. Y también van a variar porque se les puede hacer cambios en los grupos funcionales. ¿Ya? Algunas quedan lineales, algunas pueden formar anillos, y ahí ya dependerá de la especie, dependerá del si son plantas, si son animales, etcétera, etcétera, las variantes que se pueden formar de moléculas de este tipo. ¿Ya? Algunos ejemplos interesantes de terpenos, por ejemplo, lo tenemos en varias de las vitaminas. ¿Ya? Las vitaminas son compuestos que son vitales para los humanos, ¿ya? Porque no las podemos producir o al menos no en las cantidades suficientes, ¿ya? Y tenemos que consumirlas. La vitamina A, por ejemplo, ¿ya? Son carotenos, ¿ya? Derivados de terpenos. La vitamina E, la vitamina K, ¿ya? En las plantas, todo lo que son aromas de flores, de hojas, de lo que sea, son aceites esenciales, ¿ya? Que son terpenos en esencia, que no lo hacen las plantas para oler bonito, sino que tienen diferentes objetivos. Algunos son atrayentes de polinizadores, otros son elementos de defensa, de comunicación hormonal, etcétera, etcétera, ¿ya? Pigmentos. Los pigmentos también tienen diferentes tipos de roles. ¿Ya? Atrayentes, comunicadores, asociados a la fotosíntesis, etcétera. Eh, en, en el caso de humanos podemos destacar algunas moléculas, como por ejemplo la ubiquinona, también llamada coenzima Q, que la vamos a encontrar participando en la respiración celular. Ya después la vamos a ver bastante esta y la importancia que tiene en el proceso de generación de energía en la mitocondria. ¿Ya? En plantas, asociado eh, al cloroplasto, tenemos una plastoquinona, una molécula parecida, pero que cumple roles en la fotosíntesis. La ubiquinona en la respiración, otras en la fotosíntesis. ¿Ya? Eh, Ejemplos de pigmentos, como pueden ver, estas moléculas son bastante parecidas, con alguna pequeña diferencia en grupos funcionales. ¿Ven? Esa diferencia hace de que los carbonos y los dobles enlaces que están acá absorban la longitud de luz en un rango diferente. Y eso puede cambiar un color azul por un color amarillo, por ejemplo. ¿Ya? Dentro de los esteroles que se producen en los seres vivos, y particularmente aquí hablamos de animales y los humanos,
El colesterol es uno de los más importantes, ¿ya? El colesterol es una molécula que tiene mala fama, pero tiene mala fama porque es importante, ¿ya? Si fuese una molécula irrelevante, no importaría mucho si es que aumenta o disminuye. Pero el colesterol tiene una gran cantidad de funciones, ¿ya? También más adelante vamos a ver cómo se fabrica en su ruta biosintética. Pero, por ejemplo, del colesterol se pueden fabricar, se pueden fabricar hormonas sexuales, ¿ya? Las hormonas que hacen diferencia en la maduración sexual, ¿ya? Con los cambios en los niveles, el desarrollo masculino, el desarrollo femenino, los ciclos menstruales de las mujeres, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ver con el colesterol, ¿ya? Por esa razón también las personas que tienen deficiencias, ya sea por exceso o por menor cantidad de colesterol, van a ver afectado su grado de hormonas sexuales. Eh, con el colesterol también se pueden fabricar los ácidos biliares. Los ácidos biliares son moléculas que, como el nombre indica, son fabricadas por el hígado y luego secretadas por la bilis, por la vesícula biliar en la bilis, y que facilitan el proceso de degradación de grasas, la digestión. También lo vamos a ver más adelante con más detalle. El colesterol, eh, como tal, sin modificar, sirve en las membranas celulares. Y cuando hablemos de membrana vamos a ver los roles, pero tiene que ver con la estructura y la integridad de la membrana, ¿ya? Y las funciones de difusión y entre otras cosas. También el colesterol sirve para fabricar vitamina D, ¿ya? La vitamina D la fabricamos los humanos. Normalmente no en las cantidades suficientes, por lo que siempre es bueno incorporar en la dieta algo de vitamina D, ¿ya? Pero lo usual es que nosotros sí tenemos la capacidad de producir vitamina D, ¿ya? Hay ciertas capas de la piel que por estimulación de la luz solar van a ser capaces de generar eh, procesos de transformación, que luego pueden terminar en otros tejidos de realizarse, ¿ya? Y la vitamina D, a su vez, es importante porque sirve para la absorción correcta de calcio, ¿ya? Otras moléculas que también son lípidos y que tienen cierta importancia en humanos son los eicosanoides, que son un grupo de lípidos que funcionan como hormonas, ¿ya? Eh, las prostaglandinas, por ejemplo, son muy importantes porque tienen que ver con contracción de musculatura lisa, ¿ya? Respuesta inflamatoria. Por ejemplo, si ustedes se golpean una mano, en la zona donde se golpean van a producirse, las células van a producir prostaglandinas. Esas prostaglandinas interaccionan con las neuronas locales y eso lleva la señal al cerebro que se traduce como dolor, ¿ya? Las prostaglandinas producen dolor. Eh, También producen contracción de musculatura lisa. Por ejemplo, en las mujeres, muchas tienen bastante dolor en algunos días de su ciclo menstrual. Y eso tiene que ver con las prostaglandinas, porque generan contracción de la musculatura lisa del útero para poder eliminar las capas de endometrio que no se van a utilizar porque no se implantó nada. Eh, pero a la vez que generan la contracción, también están generando interacción con hormonas y eso induce dolor, ¿ya? Regulan temperatura, entre otras cosas. Eh, Estas son moléculas que se derivan de ácidos grasos, pero forman estructuras anilladas, lo que ya las hace diferentes. Eh, entonces, en resumen, podemos decir de que los lípidos tienen estructuras más variadas que los azúcares y también el hecho de que tengan más variación les da diferentes funciones, ¿ya? Hay lípidos que forman la membrana, los fosfolípidos. Hay lípidos que funcionan como cofactores. La vitamina K, por ejemplo, es cofactor enzimático de la coagulación. Hay lípidos que funcionan como pigmentos, como detergentes, las sales biliares, transportadores, ¿ya? Así como hay transportadores, las lipoproteínas que transportan lípidos en la sangre, también hay transportadores, lípidos que transportan a otros lípidos dentro de la célula, ¿ya? Hormonas, etcétera. Y aquí no está nombrado porque se me pasó,
Pero una de las funciones básicas que tienen los lípidos son servir de reserva energética, ¿ya? Y ahí participan fundamentalmente los triglicéridos, que son la principal forma de, de reserva energética en prácticamente todos los seres vivos. ¿Ok? Bien, vamos a hacer un break